Al enterarse del fallecimiento de su hermano y de la inesperada herencia de varios objetos, Diane se encontró lidiando con una mezcla de sorpresa y acuerdo. Habían pasado 2 décadas desde la última vez que tuvieron contacto. La gente siempre había hablado del estilo de vida solitario de su hermano, pero no fue hasta se topó con una pintura entre los objetos y la situación tomó un giro extraño e imprevisto, inicialmente carente de expectativas. El encuentro de Diane con la pintura modesta pero estéticamente agradable desencadenó una avalancha de recuerdos de la infancia. La representación rústica de una iglesia enclavada en medio de la naturaleza había adornado a su familia durante mucho tiempo. Sala de estar sosteniendo la pintura en sus manos, Diane sintió una repentina determinación de restaurarla a su antiguo esplendor con tiernos trazos que ella limpió meticulosamente. Décadas de suciedad que se habían acumulado en la superficie a pesar del paso del tiempo, la pintura aún conservaba su vitalidad y vitalidad. Debajo de las capas de pintura yacía un descubrimiento curioso que pasaba sus dedos sobre el lienzo. Diane detectó sutiles irregularidades que insinuaban algo oculto debajo. Intrigada por esta anomalía, Diane decidió quitar el lienzo de su marco para descubrir el misterio que acechaba debajo, aunque la tarea parecía desalentadora. Se acercó. Con manos firmes y determinación inquebrantable, cuando comenzó el delicado proceso de liberar el lienzo, un suave sonido de traqueteo llamó su atención, provocando una nueva sensación de anticipación con cada movimiento cuidadoso. Su intriga alcanzó su punto máximo cuando una llave inesperadamente salió de detrás del lienzo y aterrizó en la mesa con un leve ruido. Sorprendida pero intrigada, Diane vaciló un momento antes de volver su atención a la parte posterior del lienzo. Para su sorpresa, fuertemente cosido a la tela había un viejo trozo de papel de pergamino cuidadosamente doblado y amarillento. Con el tiempo, aunque su contenido permanecía invisible desde este ángulo, Diane sintió una oleada de determinación para descubrir los secretos que guardaba al manipular el frágil pergamino con sumo cuidado. Diane sabía que cualquier niebla podría resultar en un daño irreparable al papel o al lienzo. Apartó inesperadamente, se había caído antes, cuando la giró entre sus manos notó una pequeña cruz delicadamente grabada en su superficie, pero poco más para proporcionar pistas sobre su propósito. El misterio de la llave solo profundizó la curiosidad de Diane al irse. Ella se preguntaba qué puerta o caja podría abrir dejando la llave en el suelo. Diane volvió a centrar su atención en el lienzo y procedió con mano firme para quitar delicadamente las puntadas. Con cada puntada aflojó su entusiasmo por descubrir el pergamino. Finalmente, cuando se soltó la última puntada, Diane extrajo suavemente el pergamino doblado. Cuando comenzó a desdoblarlo, se sorprendió por su tamaño al darse cuenta de que era más que una pequeña nota extendida en su mesa de trabajo. La tela desgastada revelaba marcas intrincadas, un mapa detallado de la ciudad. La artesanía era notable con líneas bellamente elaboradas y letras que indicaban calles, ríos e incluso los arroyos más oscuros, pero un edificio se destacó entre el resto, rodeado varias veces con un círculo con lápiz rojo. Diane se encontró estudiando los alrededores desconocidos y notó una ciudad llamada Sideberg en el mapa, aunque tuvo dificultades para recordar dónde había escuchado el nombre antes de decidirse a descubrir su significado. Al recurrir a recursos en línea, descubrió que Sideberg estaba cerca, lo que la llevó a cancelar sus planes y conducir hasta la ciudad, llegando a Sideberg. Diane localizó fácilmente la iglesia representada en su pintura. La puerta se abrió con facilidad, lo que aumentó aún más su curiosidad cuando entró al salón principal ansiosa por explorar los secretos que había dentro. Su llamada hizo eco en el espacio, lo que provocó una puerta en la parte de atrás se abrió. Un pastor vestido con una túnica blanca suelta emergió presentándose mientras el líder de la congregación. Diane comenzó a presentarse, pero antes de que pudiera terminar notó un destello de sorpresa en los ojos del pastor ante la mención de ella. La confusión de nombres los envolvió momentáneamente a ambos cuando intercambiaron miradas perplejas. ¿Qué pasa?, el pastor Diane preguntó intrigado por la reacción repentina a su nombre. Sin embargo, el pastor permaneció en silencio simplemente haciéndole un gesto para que lo siguiera mientras él salía rápidamente del salón principal sin dudarlo. Maravillándose ante las paredes adornadas revestidas con pinturas intrincadas, entre ellas una llamó su atención, un retrato de la fundadora de la iglesia, quien compartía su apellido único. Sorprendida por la conexión, Diane apretó con más fuerza la llave que había descubierto. El pastor reveló el significado de la pintura, explicando que el fundador era su antepasado, lo que implica que la pintura estaba destinada a que ella le entregara la llave. Diane observó cómo el pastor revelaba una pequeña y pesada puerta escondida detrás de la pintura. Sorprendida pero ansiosa, Diane escuchó cuando el pastor relató los intentos exitosos de la ONU para desbloquear el misterioso puerta con la llave en la mano. Una vez más Diane dio un paso adelante insertándola en el ojo de la cerradura de metal. Con un grito triunfante giró la llave sintiendo que el mecanismo se soltó suavemente. La puerta se abrió sin hacer ruido revelando una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad sin inmutarse por la vista siniestra. Diane siguió la pastor into the depths. Mientras descendían, el aire se volvió más fresco y una vibración espeluznante impregnó la oscuridad perdida en las profundidades desconocidas de la iglesia. Diane y su guía intercambiaron miradas inseguras de la extensión de su descenso. ¿A qué profundidad crees que estamos, Diane?,
cuestionó buscando tranquilidad por parte de su compañero atado. Sin embargo, el anciano solo pudo encogerse de hombros en respuesta indicando su incertidumbre compartida. Finalmente llegaron al fondo donde la oscuridad los envolvió oscureciendo sus alrededores y dejándolos enfrentar los misterios que acechaban en las profundidades de la iglesia cuando sus voces resonaron. En la tenue luz, contemplaron una habitación casi vacía con solo piso de concreto y paredes de piedra desnuda. Sin embargo, en el centro había un magnífico cofre de madera adornado con intrincados tallados que inmediatamente encontré un núcleo de familiaridad con Diane. Las marcas reflejaban aquellas en su mapa que conectaban el cofre con los misterios que habían comenzado a desentrañar. Volviéndose hacia Diane, el pastor, le contó las historias de tesoros escondidos susurrados entre la tradición de la iglesia. Le explicó que el antepasado de Diane era una figura envuelta en riqueza y la señorita podría haber dejado atrás riquezas incalculables dentro del cofre. Acercándose a la pieza central no encontraron ningún candado. Una sorpresa agradable, notó el pastor con una sonrisa. Juntos Diane y el pastor se prepararon para revelar los secretos del cofre. Preparándose para lo que había dentro con respiraciones sincronizadas, levantó la pesada tapa y reveló un tesoro de docenas de pinturas, cada una de las cuales superaba cualquier belleza que Diane hubiera encontrado en su restauración. Puntos de referencia. Cuando quitaron cuidadosamente las pinturas y las dispusieron a lo largo de las paredes, un nuevo descubrimiento surgió de las profundidades del cofre. Un diario de cuero marrón adornado con el emblema dorado de la apertura de la iglesia reveló una gran cantidad de entradas escritas por el fundador de la iglesia que ofrecían información sobre el pasado de la ciudad y sus vínculos con el linaje de Diane. Juntos Diane y el pastor profundizaron en las páginas ansiosos por descubrir las historias ocultas en el diario descubierto en el cofre. Revelaron el verdadero significado de las pinturas. No eran simplemente obras de arte, sino una conmovedora memoria elaborada por el fundador de la iglesia para preservar el espíritu de Sidebrk. Afirmó que quienquiera que descubriera el cofre era considerado digno de heredar las posesiones más preciadas de la iglesia. Sin embargo, reconociendo su invaluable herencia cultural, Diane y el pastor acordaron que las pinturas no deberían venderse con fines de lucro, sino compartirse y honrados. Por lo tanto, organizaron que las pinturas se exhibieran en una exposición, un evento inquietantemente anticipado por los lugareños para atraer la atención a nivel nacional. Notablemente conservadas, las obras de arte no requirieron restauración por parte de Diane, lo que aumentó su encanto. En unos meses, la exposición se convirtió en una sensación que atrajo a miles de visitantes de cerca y hasta ahora, la historia incluso llamó la atención de los medios nacionales, amplificando aún más su impacto. Sin embargo, más allá de la fama y el reconocimiento, el resultado más profundo fue el renacimiento del orgullo y la unidad de Siderbrook. Las pinturas sirvieron como un puente entre el ilustre pasado de la ciudad y su futuro prometedor, inmortalizando su historia y fomento de un sentido renovado de comunidad que tiene que ver con la primera historia. Y ahora veamos otra historia similar. Estos dos hombres han compartido una amistad que abarca más de 5 décadas y se cruzaron por primera vez cuando tenían poco más de 20 años. Desde entonces, han sido inseparables sin importar su perdurabilidad. Bond pronto se enfrentaría a un desafío inesperado cuando una prueba de ADN improvisada reveló una verdad sorprendente que sacudiría los cimientos mismos de su relación. Marsden y Lucas forjaron su amistad en medio de los rigores del entrenamiento militar. El campo de entrenamiento de Prospect era una prueba ardua caracterizada por entrenamientos extenuantes matutinos y una disciplina estricta. Afortunadamente, su camaradería floreció rápidamente y se brindaron apoyo mutuo durante las pruebas. A pesar de sus marcados contrastes físicos y mentales, la imponente y robusta estatura de Marsden complementó el cuerpo compacto y ágil de Lucas. Sus diferencias demostraron ser su fortaleza, con el músculo de Marsden armonizando con el agudo intelecto de Lucas. Juntos navegaron los desafíos del campo de entrenamiento con relativa facilidad, convirtiendo lo que podría haber sido una prueba sombría en algo parecido al disfrute. Sin embargo, su respiro duró poco cuando el espectro de la guerra se hizo grande. Giro. Durante su estancia en Vietnam, Marsden y Lucas hacen la transición de niños a hombres. Su vínculo demuestra ser un salvavidas en medio del caos de la guerra. Las agudas habilidades de observación de Lucas una vez salvaron la vida de Marsden, detectando un peligro oculto justo a tiempo para evitar el desastre. Su amistad, una mezcla de la de Marsden, la fuerza imparable y el pensamiento rápido de Lucas, se convirtieron en su activo más valioso en la lucha por la supervivencia en The Crucible of War, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujó. La amistad de Marsden y Lucas perduró, trascendiendo los horrores que enfrentaron. Sus experiencias compartidas forjaron un vínculo inquebrantable, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano en medio de la adversidad. Por otro lado, Marsden no perdió el tiempo en responder a este gesto de valentía. Después de solo unas semanas, los dos individuos descubrieron que estaban rodeados por un intenso fuego enemigo y Lucas sufrió una herida cuando, como resultado de la agitación, Marsden no dudó en poner su propia vida en peligro para llevar a Lucas a un lugar seguro en su espalda. A pesar de que la guerra tuvo un costo significativo para ambos, también ayudó a construir un irrompible. La relación entre ellos, la base de una conexión que duraría décadas, se construyó durante esos momentos efímeros de lucha compartida que experimentaron el uno del otro. Sin embargo, este parentesco sólido como una roca tomó un giro imprevisto.
Unos 50 años después, mucho después de los ecos del conflicto. Había muerto Marsden reavivó su romance con su amor de la escuela secundaria a quien siempre había querido incluso hasta el punto en que estuvieron separados durante la guerra. Esto ocurrió cuando Marsden regresó a la vida civil. Lucas se mantuvo orgulloso como su padrino durante las celebraciones, su sonrisa manteniendo una presencia constante durante todo el evento. Su reunión culminó con el matrimonio. Su amistad a lo largo del proceso de formación de sus diferentes familias tienen buenos recuerdos de su juventud y del tiempo que pasaron juntos sirviendo en el ejército. La invitación a participar en un chequeo de salud comunitario para veteranos, que incluyó una prueba de ADN, provocó un cambio en sus vidas que no se habían anticipado. Marsden y Lucas, ambos llenos de curiosidad, participaron en la actividad junto con su precisión militar guiándolos a través del proceso sin que ellos lo supieran. Era la sorpresa que les esperaba después de haber enviado sus muestras y soportado el después de una tortuosa espera de 2 semanas. El médico les pidió que discutieran los resultados de su examen. La situación cuando el médico reveló el archivo de Marsden, el ambiente en la habitación se llenó de perplejidad, lo que llevó a ambos hombres a buscar aclaración sobre la inusual aberración que se escondía dentro de su código genético en caso de que los resultados de Marsden hubieran sido los esperados. ¿Por qué era necesario que fueran juntos al consultorio del médico y qué significado tenía su presencia juntos? Mientras Lucas pensaba estas cosas, sus ojos vagaron hacia su propio expediente y el médico cambió su atención al segundo sobre qué estaba sobre la mesa frente a él. Una sensación de expectativa invadió la habitación mientras el médico, que tenía una expresión grave, esperó un momento antes de romper el sello. Sus acciones crearon una atmósfera de anticipación porque estaba anticipando la bomba que estaba a punto de llegar a continuación. Lucas no respiró. Una disparidad entre la información que Lucas proporcionó durante el proceso de admisión y los resultados reales de la prueba se comunicaron al médico mediante el uso de un lenguaje mesurado de acuerdo con los resultados de la prueba. Lucas también era de ascendencia polaca a pesar de que había descrito previamente el mismo como estadounidense. Después de una investigación adicional se descubrió que el ADN de Lucas era idéntico al de las familias que vivían en la misma región donde nació Marsden. Lucas quedó en un estado de desconcierto como resultado de la revelación que fue reflejada por su amigo Marsden, quien siempre había sido consciente de su propia herencia pero ahora tenía una relación inesperada con su camarada más cercano. A pesar de que fue un cambio de paradigma, esta revelación fue solo la punta del iceberg. Dentro de los límites del Encasa, un misterio más significativo estaba esperando ser descubierto. Afortunadamente, la verdad estaba a punto de ser revelada y prometía revelar los acertijos asociados con su ascendencia común. Al regresar a la residencia de Marsden, después de la cita con el médico, los dos amigos exploraron la casa de Marsden. Colección de recuerdos polacos que sirvieron como una conexión concreta con su propio país. Se toparon con antiguos libros de fotografías, cada una de las cuales era rica en historia cuando buscaban entre las reliquias del pasado. El dedo de Lucas aterrizó en la fotografía a primera vista. Parecía como si la instantánea capturara 2 familias separadas, cada una de las cuales estaba compuesta por 2 personas sosteniendo a recién nacidos en sus brazos. A pesar de la incapacidad de Parson para comprender la razón detrás de la intensa respuesta emocional de Lucas a esta visión específica, pudo observar las lágrimas que brotaban de los ojos de su mejor amigo. La pregunta que hizo Marsden y que hizo que Lucas el temblor fue provocado por el hecho de que estaba recuperando un pequeño colgante ovalado de debajo de su camisa. Lucas reveló una revelación al tocar ligeramente la imagen, lo que hizo que Marsden sonriera, reconociendo lo que acababa de ver. Para obtener una explicación concisa de la escena, la inscripción que estaba colocada encima de la fotografía leída junto con los vecinos, los verdaderos padres de Marsden estaban fotografiados en el lado izquierdo de la imagen abrazándolo cariñosamente cuando tenía 1 año. Los vecinos estaban parados a la derecha y a pesar de que habían abandonado Polonia hace años, con frecuencia se hacía referencia a ellos con cariño en la casa de la infancia de Marsden. En la fotografía que se les muestra sosteniendo a su hijo recién nacido, que probablemente fue tomada poco después del nacimiento de Marsden. Porque estaba tan abrumado por esta información que Lucas no pudo contener las lágrimas. Marsden fue informado por el que el colgante que sostenía le había sido regalado por el orfanato. Se decía que era el colgante de su madre antes de que ella falleciera por última vez. Lucas señaló el traje del recién nacido, que era exactamente la misma joyería hecha a mano que Lucas. Ambos comenzaron a darse cuenta de la realidad en ese mismo momento. Su relación iba más allá de simples contactos fortuitos en el ejército. Eran el hecho de que eran de la misma nacionalidad, de hecho, eran vecinos que estaban atados por el destino. Desde el momento en que nacieron, fue una epifanía que reverberó profundamente dentro de sus seres, un mensaje del cosmos que confirmaba el destino de su amistad. Su relación se solidificó aún más como resultado de esta nueva comprensión. Los dos llegaron a la conclusión de que debían regresar a Polonia, pero no para vivir allí permanentemente, sino que querían regresar a la nación desde donde habían comenzado su viaje, volviendo sobre los pasos que habían dado en su juventud y reforzando su conexión en el lugar preciso que los había unido, mantuvieron su promesa al final del año que había pasado debido a las conexiones fundamentales que forman nuestras vidas. Esta historia de casualidad y larga amistad sirve como un
Recordatorio leccionador del significado de estos vínculos anteriores es la historia de hoy. Nos vemos la próxima.